Bueno, buenas tardes a todos. Es para contarles que acá en Argentina, en la provincia de Corrientes, en la Universidad Nacional del Nordeste, en la materia de ecología del comportamiento, tenemos una serie de charlas con invitados excepcionales, como el de hoy también. Y bueno, cada semana más o menos se organiza una charla que tiene que ver con la ecología del comportamiento, que es de lo que se trata esta materia. Entonces, más o menos la idea es que en un momento se pensaron como charlas cerradas para el grupo de estudiantes, que son los que después tienen que tratar de hacer preguntas y demás, interactuar con el invitado y quizás irse a trabajar con él mismo, a donde esté, ya que son estudiantes avanzados de la carrera de biología o veterinaria. Pero bueno, a veces se abren y se suma un poco más gente de a poco, pero generalmente son charlas que no tienen mucha gente para permitir esta interacción y después se suben a YouTube, así que están en línea en forma gratuita para el que quiera acceder. Así que bueno, sin mucho más, pasamos a Mariana, que va a hacer la presentación de Leo formal, y vamos largando con la charla. Dale, súper. Bueno, mi gran amigo Leo es uno de esos grandes amigos que me dejó la carrera. Es un biólogo egresado de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Fue becado por la Unión Europea para hacer un máster y un doctorado en gestión de ambientes marino-costeros en España, Italia y Portugal. También es director de la organización Aquamarina, donde trabaja hace 18 años. Me imagino que alguito de eso vas a contar, ¿verdad, Leo? En la presentación. Exacto. Genial. Así no profundizo. Y bueno, trabajó en distintos proyectos de investigación de cetáceos en Argentina, Brasil, Estados Unidos, Portugal, Sudáfrica y Macaronesia. Forma parte del grupo de asesores técnicos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Argentina y colabora también en el Plan Nacional de Acción para mitigar la captura incidental de mamíferos marinos. Y básicamente ha dedicado su carrera al trabajo cooperativo con pescadores artesanales para la conservación del delfín franciscana, lo cual creo que implica un trabajo de acción ciudadana súper interesante, que me imagino que también alguito vas a contar. Y bueno, además un dato súper extra, pero me parece que es muy interesante, es apasionado de los medios de transporte, de bicicletas, globos aerostáticos, además es buzo, navegante, mago, costurero, carpintero y masterchef. Y también especialista en navegantes de pelopinchos, ¿verdad? Oh. Así que bueno, le damos la bienvenida, agradecemos poder escucharte, amigo querido, y bueno, va a ser un placer. Te dejamos, tu presentación es toda tuya. Bueno, muchísimas gracias, Mariana, muchísimas gracias, Martín, a los dos por invitarme a participar de esto, que la verdad que me encanta dar charlas, me encanta contar un poco el trabajo que hacemos, y me gusta también porque creo que la gente que hoy nos va a estar escuchando tiene algunos conocimientos básicos, así que también me va a interesar toda la parte de preguntas. Creo que eso se puede generar una ida y vuelta bastante interesante. Bueno, no me presento mucho más, ya me presentó Mariana. Lo que voy a hacer ahora es... comparto pantalla para la... Dale. Che, Leo, de paso te digo, mientras compartís la pantalla, que también estas charlas son los seminarios de nuestro grupo de trabajo. Así que además tenés, no solo fijo, tenés todos los estudiantes avanzados de biología que participan de la materia, pero además hay becarios con ICET, técnicos y demás. Buenísimo. Seminarios de discusión, así que igual después mandanos una pregunta para el parcial, ¿eh? La pregunta, mira, justamente voy a cerrar con la pregunta. Y bueno, el que la pueda responder, te digo la verdad, está contratado. Dale, es una pregunta de comportamiento, justamente. Genial. Bueno. ¿Cuál es la respuesta? Es que me gustaría tener la respuesta. Bueno, ahí supongo que se ve. ¿No? Sí, se ve perfecto. Dale ocultar ese cartelito molesto que a veces... Sí, está acá abajo. Dale ocultar ahí está. Al cartelito. Bien. Eso. Bueno, como me presentó Mariana, soy biólogo marino, soy un apasionado de los delfines en particular, pero de los cetáceos en general y de los mamíferos marinos. Para los que no saben bien
de qué se trata eso. Ahora justo vamos a tocar un poco ese tema. Me encantó el tema de que me inviten a dar una charla sobre estudios del comportamiento de cetáceos, porque justamente el primer trabajo que hice mientras estaba estudiando en la universidad fue cuando vi un cartel pegado en la facultad que decía estudio del comportamiento, de ecología y comportamiento del delfín franciscana en Bahía San Blas. Y yo la materia de comportamiento la estaba deseando durante toda la carrera y de repente vi este cartel pegado ahí en una escalera. Me puse en contacto con la persona que después terminó siendo mi jefe durante 15 años y así empezó todo, ¿no? Con un estudio de comportamiento de este delfín que se llama delfín franciscana. Les cuento que fue una experiencia alucinante, sobre todo para lo que tiene que ver con el trabajo de campo. Yo no sabía qué esperar, porque la idea de trabajar en comportamiento de un animal acuático a mí me generaba un montón de interrogantes. Entonces, cuando fuimos, básicamente lo que teníamos que hacer era, estamos en Bahía San Blas, que para los que no saben queda en el sur de la provincia de Buenos Aires, justo en el límite con Río Negro. Es una isla donde en ese momento vivían cerca de 300 personas y lo que pasaba era que teníamos que estar en la playa, directamente en la costa, y observábamos a este delfín mientras pasaba y teníamos que tomar registros de los tiempos de buceo, como llamamos nosotros. O sea, cada vez que el delfín salía a respirar, nosotros teníamos que ir registrándolo. Entonces, estuvimos básicamente 11 días. Vimos delfines recién el 6º día, mucho frío, fue una experiencia bastante difícil, y ahí me di cuenta de lo difícil que era el trabajo en comportamiento con delfines. Y una anécdota interesante de todo esto era también el trabajo, el estudio del comportamiento de los humanos viendo a los investigadores trabajando en comportamiento de delfines. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros lo que hacíamos era seguir a los delfines de la costa, íbamos con un grabador y cada vez que salía a respirar decíamos, salió, y entonces nos quedaba grabado. Salía de nuevo y decíamos, salió, y de repente pasa una señora y nos ve que estamos con el grabador diciendo eso, y dice, qué increíble, cómo los tienen entrenados. Dicen que salga y el delfín sale. Así que eso fue cómo nos veían desde afuera, ¿no? A los que estábamos trabajando en comportamiento de estos animales. Bueno, eso un poco para romper el hielo. Les cuento un poco generalidades de lo que son cetáceos. Los cetáceos son mamíferos marinos, con todas las características que pueden tener un mamífero: respiración pulmonar, pelos, mamas. El tema es que son animales que viven exclusivamente en el agua. Hay otros mamíferos marinos que viven tanto en tierra como en el ambiente acuático, como por ejemplo las nutrias o los osos polares, o los lobos marinos, pero los cetáceos viven exclusivamente en el agua, no pasan tiempo fuera del agua. A veces sí lo hacen para alimentarse de algunas especies en algunas regiones en particular, pero en general son animales que están 100% en el agua. Los cetáceos se dividen en dos grandes grupos, los que son los odontocetos y los misticetos. Los odontocetos son los que se consideran las ballenas con dientes, también los delfines y las marsopas. Y por otro lado están los misticetos, que son las ballenas con barbas. La diferencia básica es que los misticetos, al tener barbas, filtran el alimento, que generalmente comen krill o crustáceos, mientras que los odontocetos lo que hacen es atrapar animales, generalmente peces o calamares. La orca es un ejemplo de odontoceto. La ballena sei, que es la que está en el margen inferior izquierdo, es un ejemplo de misticeto, de estos filtradores. Y la tonina overa, que es un delfín típico de nuestro país, que es ese blanco y negro chiquitito que ven saltando, es otro ejemplo de delfines odontocetos. Un poco lo que decíamos recién, ese tipo de alimentación que sea filtrador o que tengan que ser predadores, hace que, en el caso de los predadores, la alimentación sea constante. No quiere decir que lo hagan todo el tiempo, sino que en ningún momento dejan de hacerlo. O sea, no están el 100% del tiempo haciéndolo, pero la gran mayoría del tiempo, sobre todo a lo largo del año. Mientras que los misticetos lo tienen de manera diferencial, o sea, tienen un periodo de alimentación y después tienen otro periodo que puede ser de reproducción y apareamiento, donde generalmente no se alimentan. A eso me refiero con que la alimentación sea
diferencial. Por otro lado, tenemos distintos tipos de desplazamiento. Existen poblaciones de cetáceos que son residentes, o sea, que están fijas en un determinado área, ya puede ser una bahía, un estuario o cerca de la costa. Mientras que hay otras que se consideran offshore, que lo que hacen es viajar en grupos grandes, ¿sí? O de manera solitaria, dependiendo también si son delfines o si son ballenas. Generalmente los delfines en el medio del océano andan en grupos y las ballenas pueden andar de manera solitaria, por un tema de orientación. La característica típica de los cetáceos, que es lo que hace que sea muy complicado trabajar con ellos en comportamiento, tiene que ver con el tiempo que pasan en superficie en relación con el tiempo que pasan en el fondo. El tiempo en superficie es muy, muy, muy poco. Hay algunas especies que pasan más tiempo que otras. Algunas tienen, por ejemplo, después lo vamos a ver con los calderones que pasan tiempo en superficie con un comportamiento que se llama shoulder to shoulder, que se ponen uno al lado del otro. Algunos cachalotes también pasan tiempo como flotando en superficie, pero en general no se compara con el tiempo que pasan en el fondo, que es donde desarrollan la mayoría de sus actividades o de sus comportamientos. Entonces eso es una de las grandes cuestiones que dificultan el trabajo en comportamiento con cetáceos. Otra característica típica de los cetáceos, que quizás es lo que los hace más característicos, son las vocalizaciones. Y que estas vocalizaciones se dan tanto en misticetos como en odontocetos. Sin embargo, la ecolocalización se da solamente en odontocetos. ¿Qué es la ecolocalización? Es un sistema de sonar donde los delfines básicamente emiten ondas. Esas ondas rebotan contra lo que hay alrededor y vuelven, las integra por medio de su oído y lo que hace es formarse una imagen de lo que ocurre alrededor. Es un ejemplo de la ecolocalización. Por otro lado, otro tipo de vocalizaciones tienen que ver, hay silbidos, hay clics y hay chasquidos. Generalmente esto lo que hace es varía en función de la frecuencia que tienen. Sonidos de baja frecuencia viajan largas distancias, sonidos de corta frecuencia, de baja frecuencia es para cortas distancias. ¿Para qué existen estos sonidos? O mejor dicho, ¿cuál es el objetivo de estos sonidos? Generalmente tiene que ver tanto con alimentación como con comunicación o con orientación. Orientación, sobre todo la parte de colocalización, que también sirve para la alimentación. Y la comunicación es por la estructura social que tienen estos animales. Acá pueden ver distintos tipos de animales. Por ejemplo, lo que está arriba es un cachalote, y al lado de ellos son los calderones, los que dije que pasaban tiempo en superficie. Estas dos especies tienen una estructura muy compleja, donde forman grupos familiares. ¿Qué quiere decir esto? Que están relacionados genéticamente, están vinculados genéticamente. Siempre que hablamos de grupos de cetáceos vinculados o relacionados genéticamente, lo llamamos pods. Los pods. Ahí podemos ver un pod enorme debajo que es de delfines comunes. Esa foto la saqué en Sudáfrica, eran cerca de 800 animales. Difícil de estimar cuando son tantos, difícil de estimar con precisión cuántos animales hay. Al lado también Sudáfrica, la foto al lado son delfines jorobados que andan en grupos mucho más reducidos, de 2 o 3 animales. Y después a veces se encuentran individuos solitarios. En el caso de los cachalotes y de los calderones, tiene una estructura que es matriarcal, donde, por decirlo de una manera, el alfa o la cabeza de la familia es la abuela, o sea, la hembra de mayor edad es la que un poco organiza todo. Si bien en el caso de los calderones se ven machos que son mucho más grandes y más robustos, esos son machos pero que tienen una función más desde lo físico y no tanto desde la estructura en general, ¿sí? Es como más dominante físicamente, sobre todo a la hora de proteger proteger crías y demás. Mientras que los cachalotes, por ejemplo, tienen una estructura donde generalmente las hembras van siempre juntas y
los machos son más erráticos y pueden andar de manera solitaria o en algunos grupos. Entonces, la variabilidad que hay en la estructura social de los cetáceos también hace que sea un objeto de estudio interesante, ¿no? Porque es difícil extrapolar y decir que exista una estructura social para, inclusive para dentro de una especie. Hay especies que tienen poblaciones con una estructura social más marcada y otras que son completamente diferentes, dependiendo del contexto y dependiendo de la parte del mundo en el que estén. Existen animales de la misma especie que pueden ser offshore y otros que pueden ser residentes o costeros. Primeros estudios de comportamiento que se hicieron con cetáceos se hicieron en cautiverio, porque claro, básicamente se utilizaban para hacer shows, y es donde se empezó a estudiar la ecolocalización por primera vez. La presentación que les estoy dando y todo lo que voy a hablar a partir de ahora tiene que ver fundamentalmente con el trabajo, exclusivamente en realidad con el trabajo con animales salvajes, no con animales en cautiverio. Pero bueno, los comienzos se dieron de esta manera. Hoy por hoy no está muy bien visto el trabajo de comportamiento en oceanarios. Hay gente que hasta dice que es un pretexto o una excusa para tener a los animales para hacer shows. Pero bueno, hay toda una política sobre ese tema. Lo que más se cuestiona es el tema de poder extrapolar eso a los animales salvajes. ¿Hasta qué punto se puede tomar un comportamiento y poder extrapolar en cautiverio y poder extrapolarlo a un animal salvaje? ¿Cuáles son los objetivos o qué es lo que a nosotros nos motiva a estudiar el comportamiento de los cetáceos? ¿Por qué tenemos que estudiar el comportamiento de los cetáceos? Son básicamente tres cuestiones que son bastante complejas. La primera es la información sobre la especie. Necesitamos ciencia básica. La ciencia básica es fundamental para saber, mientras más sepamos de una especie, más nos va a servir para las otras dos cuestiones, que son la conservación y la gestión. Son dos cosas que van de la mano. La conservación precisa de la gestión. La gestión no necesita necesariamente la conservación, pero debe considerarla. ¿Sí? El animal que ven acá es un dibujo, es una animación, es una vaquita, que es el cetáceo más pequeño del mundo. Se encuentra en México, en el Golfo de Baja California, y es quizás la especie más amenazada de cetáceos, eso seguro, y quizás una de las más amenazadas del mundo, al punto que hoy en día no se conoce si se ha extinto o no. ¿Por qué? Porque se había hecho una estimación donde quedaban nada más que 10 individuos, se buscó extraer algunos para poder hacer conservación ex situ, o sea, en oceanarios, y no dieron buenos resultados. Entonces, hoy por hoy se cree que la vaquita ha desaparecido. ¿Por qué ha desaparecido? Básicamente por interacciones con artes de pesca. Es muy similar a lo que veremos al final de la presentación. ¿Qué información nos interesa obtener de los delfines? Para la ciencia básica, para la gestión y para la conservación. Nos importan los patrones de comportamiento, ¿sí? Los delfines tienen... Los patrones de comportamiento que nosotros solemos observar en superficie tienen que ver con el ritmo respiratorio, la frecuencia respiratoria. Nos interesan las interacciones inter- e intraespecíficas. Nos interesa la presencia, o sea, el hecho de saber que hay animales en una determinada área, la posición exacta y también el desplazamiento, ¿sí? Sobre todo con animales que son migratorios, como algunas ballenas. ¿Cuáles son las técnicas más comunes que se utilizan para esto? El focal sampling, la fotoidentificación y la telemetría. ¿Qué es cada una de ellas? Ya lo veremos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es esto. Las tres técnicas, tanto focal sampling como fotoidentificación y telemetría, tienen sus pros y sus contras. Y en cada una se presentan determinados desafíos. ¿Cuáles son esos desafíos? La primera es que se trata de animales que son conspicuos y huidizos. O sea, las fotos que ustedes ven a la derecha son de delfín franciscano. Ese es el delfín con el que trabajamos desde Aquamarina, ¿no? Pueden ver que la coloración es muy similar a la del agua, que la aleta dorsal parece como una de las olas. O sea que es un animal que es difícil de ver. Y a la vez
en este animal en particular tiene comportamientos que son huidizos, o sea, suele escaparse. No es un animal que se acerca a las embarcaciones. Hay otros que sí, pero en esos casos cuesta mucho más hacer un acercamiento. Por eso también se requiere un alto esfuerzo de muestreo, primero para encontrar los animales y después para poder hacer el propio muestreo, ¿no? El tiempo en superficie, que es lo que habíamos dicho antes, pasa muy poco tiempo en superficie, y ese tiempo en superficie solamente nos da una idea de parte de su comportamiento, pero no del total, que es lo que ocurre bajo el agua. Otra cuestión importante es el sesgo de muestreo. ¿A qué me refiero con el sesgo de muestreo? Cuando yo les hablaba del trabajo que hacíamos en Bahía San Blas, donde estábamos desde la costa observando a los animales no notaban nuestra presencia. Entonces, ese muestreo no estaba tan sesgado por nuestra presencia, porque básicamente ellos no se enteraban de que estábamos ahí. Ahora, la mayoría de los estudios que se hacen en el campo se hacen desde una embarcación, que generalmente es una embarcación a motor. Entonces, eso puede condicionar el comportamiento de los animales y es algo que hay que tener en cuenta. ¿Se pueden utilizar barcos a vela? Sí, se puede, pero obviamente las maniobras son diferentes y eso complica también el trabajo, ¿no? Y la técnica. Por otro lado, la extrapolación, que tiene que ver con lo que decíamos antes. Hay que tener mucho cuidado en no asumir que porque se estudie el comportamiento de un animal, se esté sabiendo el comportamiento de una población, o se esté sabiendo el comportamiento de una especie, o se esté sabiendo el comportamiento de los cetáceos en general. La verdad es que hay mucha variabilidad, inclusive dentro de una misma especie y entre poblaciones. Inclusive entre poblaciones que coexisten en la misma área. Por ejemplo, a mí me tocó trabajar con unos delfines en Florida, en el Golfo de México, y teníamos una población de delfines nariz de botella que estaban ahí en la zona, y otra población que lo que hacían era, venían algunas veces al año. Aparecían y se iban. El comportamiento era completamente diferente. Inclusive pasa acá, yo en este momento estoy en Barcelona, en el Mediterráneo. Hay una especie típica acá del Mediterráneo que es el delfín listado. Un delfín que es súper acrobático, pasa mucho tiempo en superficie, le encantan las embarcaciones, se acerca muchísimo a las embarcaciones. Y en comparación con el mismo delfín, o sea, la misma especie, pero otra población diferente, donde la he visto en la Macaronesia, principalmente en la isla de Madeira, que es en el Atlántico, en el Océano Atlántico, el comportamiento es completamente diferente. Son animales que es muy difícil acercarse, se mueven rapidísimo, y se los ve saltar porque como un comportamiento de huida, básicamente. Entonces, puede haber mucha variabilidad dentro de la misma especie. Y después, por último, que no es menor, quizás para mí es de lo más importante, uno de los desafíos es la seguridad de los animales y de los investigadores. ¿Qué quiero decir con esto? Hay que tener mucho cuidado a la hora de acercarse a los animales, porque ellos están en su ambiente y nosotros, al querer acercarnos para tomar nuestros datos, podemos estar siendo invasivos. Se han visto algunos animales que han sido lastimados por hélices de embarcaciones, o animales que han atacado embarcaciones. Bueno. Y después, por otro lado, está la seguridad de los investigadores. Es un trabajo de riesgo este. O sea, estar en el agua ya implica un riesgo, entrar al mar ya implica otro riesgo, sobre todo si uno entra al mar desde la costa. Yo he tenido accidentes de todo tipo. Me he cortado los dedos de la mano, he tenido un coletazo de cachalote justo al lado del semirrígido que estaba conduciendo en un momento donde estamos tomando muestra de piel. Lo importante es tomar precaución. Por eso hay protocolos y medidas, ¿no? que hacen al estudio del comportamiento de estos animales. Por ejemplo, en ese del cachalote, yo lo que hice fue tener en cuenta no estar con el barco justo encima de donde tenía la aleta caudal, para que no me levante por el aire, porque no es algo que no lo suelen hacer, pero como lo hagan, me manda a la estratosfera. Entonces, estos son los desafíos que implica trabajar en comportamiento. La primera técnica es el focal sampling. Si
los que tienen más o menos una idea de comportamiento es de las primeras cosas que se ve. Básicamente consiste en seguir visualmente a un individuo, a un animal, no perderlo de vista y tomar algún dato en particular. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando veíamos en la universidad, veíamos un ejemplo de un video con unos gansos alimentándose y cada uno veía quién vigilaba, cuándo vigilaba y demás. O sea, tenías que enfocarte básicamente en eso. Lo clave es no perder de vista al individuo, algo muy difícil en el mar. ¿Por qué? Porque hay individuos que se exhiben mucho, o sea, que les gusta estar cerca de la embarcación, y hay otros que se alejan bastante. Y cuando el individuo está lejos, también es más difícil de seguirlo. En la foto que ven abajo tiene que ver con ese trabajo que hicimos en Bahía San Blas. Esa foto ya tiene 18 años, más o menos. Básicamente desde la costa estábamos observando a los delfines y tomábamos datos de los patrones de comportamiento. Esos patrones de comportamiento nos dicen que cuando un animal sale a respirar, si sale a respirar una vez, pasa el tiempo, otra vez, pasa el tiempo, otra vez, en comparación con respira 2 veces, pasa el tiempo, 2 veces, pasa el tiempo, otras 2 veces, es otro comportamiento. Si sale 3 veces, 3 veces, es otro tipo de comportamiento. Los comportamientos básicos son traveling, que son cuando sale una vez y después de mucho tiempo vuelve a salir, que es cuando el delfín está viajando, se está moviendo. Otro comportamiento típico es el de milling, que es cuando se queda en una determinada área dando vueltas, que muchas veces tiene que ver con la búsqueda de comida, eso, o con la comunicación entre ellos. Por otro lado está el resting, que es más difícil, ese porque tiene que ver con que el animal está descansando en superficie. Para algunas especies como los cachalotes es fácil eso de observar, pero con delfines es difícil determinar si no están haciendo realmente milling. Y después, por otro lado, está el alimento de foraging o de feeding, que es cuando el animal está buscando comida, ¿no? Que es otro patrón de comportamiento. Y hay otra cuestión que nos interesaba más, que tiene que ver con cómo hacían, hacia dónde iban los animales. Entonces acá fue cuando descubrimos una de las primeras cosas que fueron relevantes para lo que es la conservación de la especie, que es lo que vamos a ver más adelante. Vimos que los delfines seguían un patrón donde básicamente entraban a la bahía cuando subía la marea y se iban cuando la marea bajaba. ¿Eso por qué pasaba? Generalmente porque este delfín lo que hace es persigue peces muy pequeños. ¿Sí? Tiene un pico con un montón de dientes, no puede capturar peces grandes, entonces tiene que capturar peces pequeños. Y los peces pequeños generalmente se mueven un poco con estas corrientes de agua y con los movimientos de marea. Por otro lado, este delfín no ve bien, tiene un ojo muy pequeño en relación al tamaño corporal, entonces usa mucho la ecolocalización, ese radar que decíamos antes, para buscar alimento. La ecolocalización es un comportamiento que es voluntario. No es que la realiza activamente todo el tiempo, sino que elige cuándo hacerlo y cuándo no. Y demanda también energía. Eso también es clave para otra cosa que veremos más adelante. Después está el caso de la fotoidentificación. ¿Para qué nos sirve la fotoidentificación? Tiene que ver un poco con lo que decíamos antes del focal sampling, porque ¿cómo sabemos nosotros que estamos siguiendo al mismo animal? Hay algunas características que nos pueden ayudar a distinguir un individuo de otro. En el caso de los delfines, lo que se ve es que tienen en el borde de la aleta dorsal algunas marcas que los hace únicos, es como la huella digital de ellos. Entonces, si tenemos una aleta que tiene 2 marcas arriba y una marca abajo, sabemos que es un individuo. Si tiene una marca en el medio, es otro individuo, a grandes rasgos, ¿no? Y así es como se generan catálogos en la zona. Catálogos de un determinado grupo de investigación en una especie, uno tiene un catálogo donde puede ver todos los individuos a partir de sus aletas dorsales. La manera de sacarle la mejor foto a la aleta dorsal es como la foto esa donde estoy, eso es en, si no me equivoco, es en Sudáfrica. Sí, es en Sudáfrica. Lo que estamos haciendo básicamente es nos ponemos de manera perpendicular a la aleta dorsal para que quede lo más plana posible después en la foto, que no tenga ningún tipo de perspectiva. Y con una cámara fotográfica, generalmente con un zoom de no más de 300 milímetros,
Sacamos la foto y después la procesamos en la computadora donde vemos dónde tiene las marcas. Eso nos sirve para identificarlos, ¿sí? O sea, para armar ese catálogo. En otras especies, como la ballena franca austral, que es la que ven abajo a la derecha, lo que se hace son fotos que son aéreas, donde tienen un patrón de callosidades que es característico de cada individuo. Entonces, en función de la posición de las callosidades, ya se sabe qué individuo es. La ventaja de esto es que en los delfines las marcas cambian a lo largo del tiempo, mientras que en las ballenas se mantienen bastante constantes. Pueden cambiar, pero no tanto como en el caso de los delfines. Por otro lado, la cola que ven debajo es la de un cachalote. Cuando se sumerge, el cachalote lo que hace es muestra la cola, y esa cola tiene determinadas marcas en los bordes, que eso es lo que nos sirve a nosotros para hacer nuestra fotoidentificación. Hay otros animales, como por ejemplo la ballena jorobada, que la parte ventral de la cola tiene una mancha blanca, y ese patrón de manchas es lo que hace que nosotros podamos distinguir un individuo de otro. Esto se utiliza también en otros animales de tierra, como en las cebras, en los tigres, también en otros animales marinos como las mantarrayas. Hay gente que lo ha hecho con tortugas marinas, con tortugas laúd. Básicamente hay que tomar una foto y después analizarla. Ahora, a la hora de analizar la foto, lo que podemos hacer es compartirla con otros grupos de investigación. Entonces, si nosotros compartimos con otros grupos de investigación, nos va a dar la idea de que ese mismo animal ha sido visto en otro lado. Entonces, eso nos da información sobre los desplazamientos de los animales. Por otro lado, nos da la posición del animal. Donde nosotros estamos sacando las fotos, donde sabemos que el animal está ahí. Esto responde a las preguntas del principio de qué es lo que a nosotros nos importa saber de los delfines, ¿no? O de los cetáceos en particular. Esto también nos sirve para ver las interacciones que hay entre individuos. Cuando yo les contaba antes sobre cómo era la estructura social, eso está dado por justamente este patrón de fotoidentificación, donde nosotros, a la hora de armar el catálogo, agrupamos a los individuos que vemos siempre juntos. Y así es como podemos armar el árbol genealógico o el pod, ¿no? Y esto también sirve porque si nosotros tenemos una cría, vemos un animal que tiene una cría, podemos saber quién es su madre, porque por las marcas que tiene en la aleta dorsal. Entonces, a lo largo de los años, podemos ver cuál es el seguimiento y la relación entre la madre y la cría. Hay un biólogo que se llama Randy Wells, que para mí es un referente, además de un gran amigo con el que trabajamos muchos años, que él trabaja en Florida, en Estados Unidos, con delfín nariz de botella, y hace 50 años, o sea, ya se conoce todo el árbol genealógico por lo menos de 4 generaciones. O sea que es impresionante cómo el seguimiento o el monitoreo puede servir para ver cómo cambia una población a lo largo del tiempo, ¿no? Y cuáles son los vínculos familiares y las relaciones que hay entre los individuos. Otro ejemplo es la telemetría. La telemetría es básicamente colocarle un transmisor a un animal. ¿Qué tipo de telemetría tenemos? Tenemos telemetría por transmisores de VHF, que es ese que ven arriba, donde se coloca en el delfín y tiene una antena. Y con esa antena, después lo que tenemos que hacer es, activamente hay que buscarlo, y cuando emite una determinada frecuencia cada vez que sale a respirar. Entonces, una vez que salió a respirar, nosotros sabemos que el delfín está en la zona. Esto es importante. Los transmisores de VHF nos dan presencia, o sea, nos dicen que el animal está, pero no nos dan la posición exacta. La manera de tener una posición exacta es triangulando esa posición, y para eso se necesitan, en el mismo momento y en distintos lugares, gente con múltiples antenas. Por ejemplo, la foto que ven ahí debajo es desde un faro. Ese es el faro de Punta Rasa en San Clemente. Pasábamos 8 horas por día con la antena buscando animales. En paralelo, en la playa, había otra gente buscando también al mismo animal, y después hay otra gente que está desde un barco, por ejemplo, o en ese caso es una terraza, un hotel. Entonces, de esa manera se puede triangular la posición. Para colocar estos transmisores hay distintas metodologías. En el caso de este delfín, que es muy pequeñito, lo que hay que hacer es básicamente capturarlo, se le coloca el transmisor y se lo libera. Lo que ven debajo
donde pone Bahía Mar, son los datos en relación al faro, entre la Bahía San Borombón y el mar. Es el equivalente al mapa de al lado. La diferencia es que uno es con transmisores de VHF y otro es con transmisores satelitales. El transmisor satelital nos da la posición exacta, mientras que el VHF nos dice áreas donde es probable encontrar al animal. ¿Cómo se colocan los transmisores satelitales? De la misma manera. ¿Qué ventajas nos dan el transmisor satelital? Que nos da la posición exacta, nos da una idea del desplazamiento, ¿sí? Porque al no ser una búsqueda activa esto, simplemente esto funciona por satélites, o sea, la búsqueda activa lo hacen los satélites, y después a nosotros nos llega la información de todos los movimientos que estuvieron haciendo y los desplazamientos que tuvieron en un periodo corto de tiempo. Los transmisores hoy en día han evolucionado muchísimo, muchísimo. De hecho, la foto esa del transmisor de radio fue en el año 2005. Hoy por hoy casi no usamos transmisores de radio, y los satelitales hoy por hoy incluyen lo que se llaman data loggers, que registran el tiempo de buceo, o sea, el tiempo que pasa el animal bajo el agua, y el uso de la columna del agua. O sea, a qué profundidades está de esa columna de agua. Además de la temperatura que tiene el agua en cada uno de esos momentos. O sea, la información que nos da hoy un transmisor satelital no se compara con la que nos daba hace tiempo un VHF. Para otros tipos de animales, no necesariamente delfines, sino por ejemplo ballenas, lo que se hace es, se coloca con un palo, uno se acerca a la ballena, y un palo muy largo lo que hace es, se le pega el transmisor a la ballena, con una especie de ventosa. Lo malo que tiene eso es que dura poco. Otra gente lo que hace es lo dispara con una ballesta, y eso se puede disparar en odontocetos grandes, como calderones, o cachalotes, o también con ballena franca austral, por ejemplo. ¿Sí? Por otro lado, tenemos el tema de la acústica. Esto quizás es lo más particular del estudio, del trabajo con cetáceos. Como habíamos dicho antes, los cetáceos tienen un comportamiento que es vocal, tienen un repertorio que es vocal, y ecolocalizan, lo cual también eso se ve también en vocalizaciones. La manera en que tenemos de trabajar con esto es con hidrófonos, que básicamente es como un micrófono, pero que uno lo sumerge en el agua y capta el sonido del ambiente, del entorno. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de esto? Mejor dicho, ¿qué información nos da esto? Los hidrófonos graban en un rango de frecuencia bastante amplio, ¿no? Pero dependiendo de la especie con la que quiero trabajar, puedo elegirlo también. Mientras que los CPOTs, que son otro tipo de dispositivos, es que básicamente como un tubo que se deja fondeado en el fondo, en un determinado lugar, los CPOTs registran solamente ecolocalización. Entonces, tanto los hidrófonos como los CPOTs, lo que hacen es nos dan la presencia del animal. Si nosotros registramos un sonido, decimos que hubo un animal ahí. Ahora, esto es súper importante. Nos dan presencia, pero no nos dan ausencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que la presencia del sonido nos dice que hay un animal, pero la ausencia del sonido no nos dice que no hay animales, sino que puede haber animales, pero que no estén ecolocalizando. Y ese dato es súper importante. Por otro lado, bueno, ¿esto para qué nos sirve? Nos sirve también, por ejemplo, la especie que ven ahí al lado es un sífido de Cuvier. Es un odontoceto muy raro, muy extraño. Los sífidos en general son muy extraños. Se puede hacer fotoidentificación con todas esas cicatrices que tiene. Pero es un animal tan difícil de ver y tiene un repertorio vocal particular que si nosotros tenemos un CPOT, por ejemplo, registrar la presencia de este animal es un dato súper valioso. Por otro lado, podemos registrar cuál es el comportamiento vocal que tienen, ¿sí? Cuál es el repertorio acústico, ¿sí? Que tienen también, porque hay una variedad de sonidos, como habíamos dicho antes, de alta y baja frecuencia. Y después, a veces se puede determinar la especie. ¿Por qué digo esto y lo pongo entre signos de interrogación? Porque a veces sí y a veces no. Si hablamos de clics de ecolocalización, hay especies que tienen clics muy parecidos. Por ejemplo, la marsopa espinosa y la franciscana son dos animales que comparten la misma área y tienen clics de ecolocalización muy parecidas. Entonces, si yo pongo un CPOT y detecto eso, puede ser que sea una cosa o puede ser que sea la otra.
Entonces, un hidrófono, por ejemplo, me puede distinguir entre una ballena jorobada y un delfín, pero quizás entre delfines que están más emparentados evolutivamente, o taxonómicamente, por decirlo de una manera, es un poco más difícil. Hilar tan fino es más difícil. Y después el tema de las interacciones, que eso también puede ser algo que nos puede decir el trabajar con acústica. ¿Por qué? Porque por lo que habíamos dicho antes, que la acústica sirve para la comunicación entre ellos. Entonces hay veces que hay respuestas acústicas que tienen que ver con algunos comportamientos. Ya puede ser que puede ser de sociabilización o pueden ser aversivos también, ¿no? O por ejemplo entre madre y cría. Un ejemplo de eso es entre madre y cría son lo que se llaman los silbidos firma, los signature whistle, que hay algunos delfines que tienen, que es básicamente que cada delfín tiene como si fuera, la manera antropocéntrica de decir esto es como si tuviera un nombre, ¿no? Entonces cada delfín tiene su silbido original, su silbido firma, y lo que hace es, cuando emite ese sonido, básicamente les da una idea al resto de que está en la zona, o de que está en el área. Y eso es un tipo de llamada también, ¿no? Para que se le acerque el resto. Otras metodologías, otras técnicas, es el uso de drones o de cámaras subacuáticas. Esto es muy nuevo, muy, muy nuevo. En tema drones, les recomiendo que entren a esta página que se llama EdMaktub. Son unos amigos de acá del Mediterráneo que trabajan con rorcual común, que es la segunda ballena más grande del mundo, después de la ballena azul. Estas ballenas se sabía que entraban al Mediterráneo en una determinada época del año, entre marzo y mayo, pero se creía que estaban de paso, no se pensaba que estaban alimentándose. Y hasta que estos amigos que trabajan con drones registraron imágenes de los rorcuales alimentándose. Los drones nos dan una información valiosísima, sobre todo porque nos otorgan un plano completamente diferente de lo que son las interacciones entre ellos. Cuando uno ve el comportamiento de superficie, a veces tiene una determinada perspectiva donde hay cosas que no se aprecian, pero desde un dron cambia completamente la perspectiva. El problema de los drones es que no se sabe hasta qué punto la presencia del dron no condiciona al comportamiento del animal. Otro problema de los drones es la autonomía que tienen, que no se puede hacer un estudio exhaustivo con drones porque duran muy poco tiempo, entonces hay que ir cambiando las baterías todo el tiempo. Y después la comunidad científica no está terminando de aceptar los datos que se toman con drones. Pero eso es algo que creo que va cambiando, y un tema de validación, de cómo validas la información del dron. Pero yo creo que eso está cambiando y que en muy poco tiempo los datos de drones van a ser equivalentes a datos de un observador a bordo o datos fotográficos, ¿no? Y bueno, y otro ejemplo son las cámaras subacuáticas. La verdad que no puedo hablarles mucho de cámaras subacuáticas. Sé que se usan sobre todo para lo que son animales marinos como focas o leones marinos. Sobre todo la foca monje del Mediterráneo, que es una especie que está súper amenazada y que ha sido desplazada, casi no quedan en el Mediterráneo. Hay zonas donde se sabe que están, entonces se ponen estas cámaras subacuáticas cerca del área, que nos sirve también para registrar presencia y para registrar comportamiento. Bien, ahora, ¿cuáles son las implicancias que todo esto tiene para la conservación? Que es un poco lo que hablábamos antes. El tema de la acústica tiene una ventaja, que es lo que se llama el Passive Acoustic Monitoring, o PAM, conocido en la jerga como PAM, que básicamente tiene que ver con este monitoreo del sonido submarino. ¿Para qué se usa esto? Para las prospecciones sísmicas. O sea, cuando se hacen prospecciones sísmicas, se hacen determinadas explosiones, entonces hay que certificar de que no haya animales en el área para que no se vean afectados por esas explosiones. Entonces la manera de hacerlo es con un observador a bordo, que lo que tiene es un hidrófono en el agua, y hace este monitoreo pasivo, quiere decir que se deja el hidrófono ahí hasta que registre algo, y si no se registran, mejor dicho, si se registran
animales no se puede hacer la maniobra. ¿Sí? Es una reglamentación que tienen y que hace también a las acciones de conservación, ¿no? O sea, están obligados a tener un observador que haga esto. Hay observadores que están en cubierta, que simplemente detectan la presencia de animales visualmente, y hay otros que lo que hacen es la detectan acústicamente. Es un ejemplo del uso de la acústica para la conservación, ¿no? Prevenir impactos en ballenas y delfines por estas prospecciones. Otro ejemplo son las rutas migratorias. A nosotros nos sirve toda la parte de telemetría para entender un poco cómo el estudio de una especie trasciende fronteras físicas, pero sobre todo políticas, y cuando digo físicas me refiero a geográficas, y sobre todo políticas, ¿no? Este es un ejemplo de las ballenas de Puerto Madryn, las ballenas de Península Valdés. Se sabe que en Península Valdés las ballenas francas van para parearse y como zona de lo que se llaman nursing, o sea, estar con madres con crías. Esto es fundamental para todo lo que tiene que ver con planes de manejo, tanto costeros como oceánicos, ¿sí? Entonces acá vemos, por ejemplo, que la ballena franca termina siendo un animal por momentos costero y por momentos están en lugares oceánicos. Vemos también que se acercan a las Islas Malvinas, vemos que se acercan a la Antártida, o sea, después hay otras que se van para Brasil. Si les interesa todo lo que tiene que ver con telemetría, por ejemplo, en este caso de ballenas, les recomiendo que sigan esa página que se llama Siguiendo las Ballenas, donde un montón de organizaciones, casi todos amigos nuestros, que trabajan desde el Estado, desde ONGs, se juntaron para colocar transmisores ahí en Península Valdés. Y tienen un proyecto que está muy bueno, además la presentación de los datos está muy buena y también la ponen a disposición de la gente, lo cual me parece fantástico. Y acá es donde nos metemos en otra cuestión que tiene que ver con cómo todos estos estudios de comportamiento hacen a la conservación, en particular de un delfín que tenemos en nuestro país, que es el delfín franciscana, es el que les había mostrado al principio, es con el que yo particularmente trabajo desde hace 18 años y es quizás los proyectos de investigación que tenemos sobre el delfín franciscana es como un poco el núcleo del trabajo de Aquamarina. Entonces, esto está bueno porque es un poco lecciones aprendidas o errores aprendidos a lo largo del tiempo en el trabajo con este delfín. Lo primero que se hizo fue este proyecto que les conté, donde estábamos desde la costa y veíamos que pasaban los delfines, ¿no? O sea, se registra que hay un delfín. Se empieza a hacer ciencia básica, que es lo que les conté antes. Empezar a ver los patrones de comportamiento y demás. Después nos dimos cuenta que hay una alta mortalidad en redes de pesca artesanal. Es lo que comúnmente se llama bycatch o pesca incidental. O pesca no deseada, que es básicamente un pescador pone las redes. Un pescador artesanal es un pescador que tiene una lancha como esa roja que se ve en la foto. Es un pescador autónomo en el sentido de que él tiene su lancha, sale a pescar y lo vende el pescado, no trabaja para nadie, sino trabaja para él mismo. Es una actividad, creo que bastante desconocida en nuestro país y es importante que se dé a conocer. Es una actividad culturalmente también súper interesante, sobre todo en términos de tradiciones. Y estos pescadores salen a pescar y ellos no quieren pescar al delfín, pero accidentalmente ocurre que el delfín se encuentra con la red. Entonces lo que hacemos es un trabajo cooperativo junto a los pescadores, buscando la manera de que ellos puedan pescar, pero donde los delfines no se vean perjudicados por esa actividad. Entonces, por ejemplo, la foto que ven al lado es cuando estamos colocando un transmisor a ese delfín y van a ver que la lancha de detrás era un pescador que participó del proyecto. O sea, los pescadores participan de todos los proyectos de investigación que hacemos. Por eso decimos que en Aquamarina no somos solamente biólogos, sino que también hay veterinarios, hay guardaparques, hay gente que se dedica a otra cosa que no tiene nada que ver. Qué sé yo, hay una chica que es contadora, hay otra chica que es profe. Hay gente que trabaja desde la pesca, por ejemplo. Y los pescadores forman parte de
nuestro grupo. Es un grupo que es multidisciplinario. Entonces, lo que vimos es que había una alta mortalidad en esas redes de pesca. Entonces hay que buscar la manera, para la conservación de la especie, hay que buscar la manera de mitigar, o sea, de reducir esa captura incidental. Entonces se probaron varias cosas. Esto está hiper resumido, porque por eso también estoy hablando tan rápido, porque sé que no tenía mucho tiempo. Pero si quieren podemos ahondar en lo que es lo que les llame la atención. Básicamente se probaron 4 métodos, que son los 4 que ven debajo, esos dibujitos que ven debajo. El primer dibujito que aparece son unas redes reflectivas, que son esas redes amarillas que se ven al lado. Básicamente hay una gente que se llama Smart Gear, que destinan fondos a proyectos de investigación que busquen mitigar la captura incidental de alguna especie, ya sea de aves, como albatros o petreles, tortugas marinas, lobos marinos o delfines, por ejemplo, o ballenas. Entonces hubo un hombre que dijo, que presentó un proyecto donde consistía en que el nylon de las redes está enriquecido con sulfato de bario. ¿Cuál es la idea de ponerle sulfato de bario? Que aumente las propiedades reflectivas de esa red. O sea, el bario, al ser un metal, es más fácil de detectar por ondas. Tiene un poder reflectivo mayor. Entonces el hombre decía, cuando el animal esté colocalizando, la va a detectar, porque la hipótesis que tenía el hombre era que el delfín caía en las redes porque no la detectaba cuando colocalizaba. ¿Sí? ¿Qué pasó? Que las redes reflectivas no sirvieron para nada. Comparamos 3 tipos de redes: las redes comunes, las redes reflectivas y unas redes más que se llaman redes stiff, que es como redes duras, que tenían las propiedades físicas de las redes reflectivas, que son un poquito más duras, pero no tenían las mismas propiedades químicas, o sea, no eran reflectivas. ¿Por qué? Para quitar la idea de que quizás los delfines no caían en las redes reflectivas, no por su poder reflectivo, sino por sus propiedades físicas, sino porque era como más elástico. Básicamente tuvimos la misma captura incidental en las tres artes de pesca, mejor dicho, en las 3 tipos de redes. Así que las redes reflectivas son las menos efectivas para mitigar la captura incidental. De hecho, no son efectivas. ¿Qué es lo más efectivo? Lo más efectivo son los pingers o alarmas, que son esa especie de huevito blanco que se ve ahí en la esquina. Esta alarma lo que hace es, va con la red, tiene esos sensores que se ven ahí de color bronce, que esos sensores cuando entran en contacto con el agua, hacen contacto, tiene una batería, una pila adentro, y emiten una señal de 70 kHz que es un sonido, hace un bip, 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 y eso los delfines lo escuchan y tienen como un comportamiento aversivo frente a este sonido. ¿Sí? Ahora vamos a hablar específicamente de eso. Otras alternativas que se probaron, que es lo que quedó ahí entre la ineficiencia de las redes reflectivas y la eficiencia de los pingers, en el medio tenemos artes de pesca alternativa, como por ejemplo los espineles o las trampas. Son efectivos en el sentido de que son efectivos para evitar la captura incidental, pero no para la implementación. ¿Por qué? Porque requieren un esfuerzo mucho mayor que las redes de pesca. Entonces, ¿es efectivo para reducir la captura incidental? Sí. Pero ¿qué pasa con la captura de peces? No se compara. Hay que usar muchísimo más esfuerzo de trampas o de espineles para poder compensar un poco eso. Entonces, esto es algo interesante. Acá hay un trade-off, ¿no? Donde un método tiene que ser efectivo para mitigar la captura incidental, pero a la vez no tiene que ser perjudicial para el pescador. Ahí está la base de nuestra relación que tenemos con los pescadores a la hora de trabajar de manera cooperativa. ¿Por qué digo esto? Por un problema que tuvimos, que fue que las primeras alarmas que utilizamos eran esas alarmas rojas que se ven arriba de todo, que emiten una frecuencia menor, que son 10 kHz, y lo que hace esa frecuencia es tener un poder atractivo a los lobos marinos.
Entonces se acercaban los lobos marinos a comer pescado de la red, los delfines no se acercaban a las redes, lo cual era bueno, pero lo malo era para el pescador, porque le destruía las redes y le robaba el pescado. Entonces tuvimos que cambiar la frecuencia, ¿sí? Ahora, ¿por qué funciona una alarma? ¿Por qué funciona un pinger? Hay varias hipótesis. Una es que lo que hace es una interferencia en el rango de colocalización del animal. ¿Sí? Esto se sabe que el animal viene escuchando todo, escuchando su ecolocalización y de repente tiene este sonido que interfiere. De hecho, hicimos un trabajo con esto donde, si quieren después les explico bien la metodología porque es interesante, pero analizamos cuál era la respuesta de la ecolocalización entre un delfín con pinger o sin pinger, y vemos que el delfín, por ejemplo, viene ecolocalizando y de repente cuando se encuentra con un pinger deja de ecolocalizar. O sea, produce esa interferencia y como un sonido de alerta, ¿sí? Que esa es la otra hipótesis, que hay una detección temprana, o sea, se le anticipa que hay algo. También otra hipótesis es que simplemente le genera un ruido molesto, es como ruido y se va para otro lado. Otra opción es lo mismo, pero quizás un extremo que les produce como un susto. En general son hipótesis. Lo que sí sabemos es que le produce una interferencia y modifica el comportamiento físico y el comportamiento vocal, porque deja de colocalizar, ¿sí? Y cambia el ángulo que venía, de la trayectoria que venía llevando. Entonces sabemos que estas alarmas, estos pingers, son altamente efectivas. Más o menos un 70% de efectividad tiene esto. Otras que estuvimos usando ahora están más cerca del 90%, lo cual es muy bueno. Es muy difícil erradicar el bycatch o la captura incidental, pero lo que hay que hacer es reducirlo, por lo menos a niveles en que sea sustentable para la población. Entonces, estas alarmas lo que hacen es reducen en un 70%, y eso ya cuenta muchísimo. ¿Por qué no son 100% efectivas? Básicamente porque no... ya lo veremos. La dejo picando porque tiene que ver con la respuesta con la pregunta final. Las alarmas de 70 kHz fueron mejores que las de 10 kHz, porque tienen cerca del 90, que es lo que les estaba contando ahora. Tiene una distancia efectiva de 100 metros, o sea que el delfín cuando se acerca a 100 metros de la alarma ya la puede detectar. Reduce la ecolocalización, que eso ya lo sabemos también. Y hay un desplazamiento de por lo menos 50 metros cuando cambia ese ángulo, ¿no? O sea, hay un cambio de comportamiento y una respuesta que es individual. ¿Cuáles son los problemas que puede traer acarreado el uso de alarmas? Básicamente son tres. Dos que son poblacionales y otros que son a nivel individual. A nivel individual es el tema de la comunicación y el comportamiento. Esto puede afectar a la cotidianidad del animal, a la manera en que se comunica, a la manera en que busca alimento. Eso puede ser un efecto negativo o no. El efecto negativo más fuerte que podemos tener es el desplazamiento de hábitat. Esto es de la fisiología del comportamiento. Lo que está ocurriendo es, si nosotros tenemos un animal que se somete a un determinado estímulo con una frecuencia alta, eso produce dos tipos de comportamientos, puede producir dos tipos de comportamientos. Uno es la habituación o el acostumbramiento, y otro es el desplazamiento de hábitat. El ejemplo que yo pongo para la gente que quizás no tiene mucha idea de lo que estoy hablando es, ¿qué pasa si yo entro de repente a una habitación y está el ruido del aire acondicionado o de un ventilador que hace más ruido? Yo lo que puede pasar es que de repente diga, me voy a otra habitación porque me molesta este ruido, ¿sí? Ese sería el caso del desplazamiento de hábitat. Y otra opción es que yo simplemente me acostumbro a ese sonido del ruido y queda como de fondo y llega a un punto que ya ni lo registro. ¿Qué implicancias tiene esto? En el caso de la habituación, hace que los pingers no sean efectivos en la mitigación de la captura incidental. O sea, que se vuelvan inútiles. ¿Por qué? Porque los delfines ya no lo toman como una alerta, sino como un sonido más que forma parte del ambiente. Mientras que en ese caso, simplemente lo que tenemos que hacer es buscar otra alternativa para reducir la captura. Pero en el caso del desplazamiento de hábitat, el efecto puede ser mucho más drástico e irreversible. ¿Por qué?
Porque si esto a nivel poblacional se ve que los delfines sienten como una invasión, por decirlo de una manera, este ruido de las alarmas, lo que pueden hacer es que se muevan hacia otro lugar. O sea, que se tengan que ir hacia otro hábitat. Y eso puede tener contraindicaciones, porque puede ser un hábitat donde hay redes sin alarmas, y tenemos una captura mayor, o puede ser simplemente un área donde ni siquiera hay redes. De cualquier manera estaríamos alterando una condición inicial, y es irreversible en el sentido que uno después no puede arrear los delfines de vuelta a donde estaban. De cualquier manera, este tipo de cuestiones negativas son teóricas. No hay nadie que lo haya estudiado desde lo práctico de manera fehaciente como para poder más o menos cerciorarse de que esto es así. La clave, nosotros estamos con un proyecto donde estamos utilizando estas alarmas en Cabo San Antonio, o sea, lo que va a la zona desde Punta Rasa, o sea, San Clemente del Tuyú, hasta Nueva Atlantis y todo lo que hay en el medio. San Bernardo, Mar de Ajó, Las Toninas, Santa Teresita. Trabajamos con los pescadores de esa zona, usan estas alarmas. Lo que hacemos es restringir el número de alarmas. O sea, no llenamos el mar de alarmas porque creemos que también puede ser peligroso eso. Entonces, el 40% del esfuerzo que tiene el pescador está cubierto por alarmas. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos reduciendo en un 40% la captura incidental que tenía antes el pescador. ¿Sí? Y esperamos que eso nos lleve a niveles más sustentables, ¿no? Ahora, la gran pregunta es, ¿por qué los delfines quedan atrapados en las redes? Y esta es la pregunta del millón, esta es la pregunta que les dejo. Les planteo algunas hipótesis al respecto. Una hipótesis es que los delfines no detectan las redes. Da igual si ecolocalizan o no, no las detectan. Cosa que yo personalmente no lo creo, porque la red también tiene boyas, que también son más detectables. Entonces, tiene plomos también en el fondo. Entonces, yo no estaría tan seguro. Otra hipótesis dice que solo algunos delfines detectan las redes, otros no. Tengamos en cuenta que cuando un delfín interactúa con una red, no tiene la posibilidad de aprender de esa experiencia. Un delfín interactúa con la red y ahí quedó el delfín. O sea, les da un paro cardíaco porque no pueden salir a respirar y se terminan muriendo así. Otra opción puede ser que los delfines detecten las redes, pero no las perciban como un peligro. En el sentido de que, sí, hay una red, pero eso no lo veo como algo malo, justamente por esta capacidad, porque les falta esta capacidad de aprender de la experiencia. Otra opción que tiene que ver con que los delfines quizás las detectan, pero tarde. Las detectan cuando ya están muy encima y no tienen tiempo a reaccionar. Y en ese sentido, los pingers, o sea, las alarmas, lo que estarían haciendo es avisarles antes de que ellos puedan detectarlas por sus propios medios. Es quizás la hipótesis que a mí más me convence, ¿no? Y después hay otra hipótesis que durante muchos años la habíamos descartado, hasta hace poco, y es que los delfines son atraídos por las redes. Y esto es interesante, porque esta hipótesis lo que plantea es que hay algo que atrae al delfín a la red. O sea, ¿qué puede haber que atraiga al delfín? Uno piensa en comida. Piensa en que el delfín va a alimentarse, o puede pensar que el delfín va a jugar con la boya, lo que sea. Pero es raro, porque un delfín que no se acerca a los barcos, un delfín que es bastante tímido, que se aventura a explorar o a jugar con algo, se ve como algo extraño. El problema que teníamos cuando pensábamos esto es que no pensábamos como un delfín. ¿Por qué? Porque el pensamiento, por lo menos que yo tenía, era, bueno, pero a ver, un delfín come peces muy pequeños y los peces que están en la red son más grandes. Entonces, ¿cómo se va a ver atraído por algo que no puede comer? Mi problema al pensar esto era que yo pensaba como una persona que utiliza a la vista como su órgano sensorial principal en una situación así. Cuando el delfín no hace eso. El delfín la vista la tiene como algo quizás está mucho más secundario o de corta distancia. La manera de interpretarlo es utilizando cuál es el órgano principal a nivel sensorial del delfín, que es la ecolocalización, o el oído, si queremos verlo de alguna manera. Entonces,
¿Qué pasa? En ese sentido nos podemos replantear la pregunta. ¿Puede haber sonidos en la red que atraigan a los delfines? Hay una persona de Uruguay que plantea algo en relación a esto, donde dice que los delfines pueden verse atraídos por la red por el sonido que producen los peces atrapados en la red. Los peces producen sonidos también, ¿no? Entonces, se escuchan eso, dice que el delfín escucha esos sonidos, entonces se ve atraído por esos sonidos hacia la red. Entonces ahí cobra todo mucho más sentido. De cualquier manera, yo como hipótesis no la tengo como una de las principales porque yo creo que se vea atraído no implica que quede enmayado. Puede acercarse a la red, pero no quedar enmayado. De cualquier manera, la pregunta de por qué el delfín cae en la red es algo que se tiene que abordar desde la ecología del comportamiento. Y ese es el desafío más grande que tenemos. Si nosotros logramos saber por qué los delfines quedan enmayados en las redes, vamos a poder trabajar mucho mejor en todo lo que tiene que ver con acciones de conservación o de mitigación de la captura incidental. Espero que en la ronda de preguntas la gente diga a ver qué se les ocurre, ¿eh? Por más disparatado que les parezca, díganlo, porque a veces una cosa puede llevar a la otra. Y bueno, desde ya, muchas gracias. Gracias por este espacio. Si les interesa, ahí tienen mi mail, me pueden escribir sin problemas. A veces tardan en responder, a veces no, pero siempre respondo. Tienen el mail de Aquamarina también, de la ONG donde trabajamos, donde yo particularmente soy director. El Facebook, el Instagram también y la página web, ¿sí? De Aquamarina. Y si quieren ver, a mí me gusta sacar fotos, de hecho casi todas las fotos que están en la presentación son mías. Mi Instagram es justamente Leo Berlinson también, y ahí van a ver fotos de naturaleza en general, no solo de animales. Así que bueno, muchas gracias. ¡Bravo, Leo! Espectacular, siempre es un placer escucharte. Bueno, vamos a la Hablé un ronda poco de... rápido, pero bueno. Vamos primero a ver si alguien quiere hacer una pregunta, se anima ahí, y después leemos las que tenemos en el chat, o vamos mezclando. Okay. Yo también tengo preguntas. Prepárate, ¿eh? Ya tengo los guantes de arquero, ya estoy para atajar ahí. A ver si alguno de los estudiantes de la materia se anima a hacer una pregunta, porque vos sabés que... ¿Alguno de los integrantes de la EPCO podemos hacer una pregunta? Obvio. Bueno, dale, también. Sobre las sociedades matriarcales que hablaste en el cachalotes. Ajá. ¿Viste que se den alguna otra especie o qué otra particularidad, qué ventaja, digamos, le presentaba al animal tener ese tipo de sociedad? Bien, eso es interesante. Se ha visto en otras especies, se ve, bueno, y en especies de mamíferos marinos se ve también en calderones, que eran los que había mostrado, los negros esos. Sin embargo, se ve mucho más marcado en los cachalotes, y eso al punto que las hembras están siempre juntas, siempre. Y los machos no están con ellas, o sea, son dos bandos completamente diferentes. De hecho, eso también se ve en las migraciones que tienen o en los áreas donde frecuentan. Existen zonas donde están todas las hembras congregadas, y mientras que los machos son mucho más erráticos. Lo que hay que tener en cuenta es, sobre todo cuando uno analiza lo que es la parte del comportamiento en general de los cetáceos a nivel de cuidado parental, es diferente a lo que puede ser, por ejemplo, en otras especies como de aves o, no sé en primates, pero, o sea, hay mucha diferencia. Uno siempre sabe cuál es la madre del individuo, pero no sabe cuál es el padre, porque los encuentros sexuales son súper altos, y hay muchos machos con una determinada hembra. De hecho, hay algunos delfines que lo que hacen es se agrupan en parejas de macho, porque eso les asegura un éxito reproductivo mayor. Pasan como un periodo de juventud, entre comillas, de adolescencia, donde lo que hacen es, son grupos de machos que buscan hembras, y saben que entre los dos tienen más éxito reproductivo que estando solos. Pero lo que tiene que ver con la hembra y la cría hay un vínculo que no existe entre el macho. O
¿sí? Entonces se cree que con los cachalotes, al agruparse las hembras, es un tipo de... ¿cómo se llama la palabra esta? Como las comadronas. ¿Viste? Como que existen, como que hay hembras que se hacen cargo de sus crías, pero también de las crías de otros. Creo que se llama nursing o algo así. No sé si respondí tu pregunta, Débora, pero... Sí, gracias. Sería como cuidado a lo parental, algo. Sí, es un tipo de ¿no? ventaja por lo menos desde el cuidado parental. Sí. ¿Alguna pregunta más? Público, antes de leer, hay unas cuantas ahí en el chat. ¿De alguno de los estudiantes? O empezamos a leerlas del chat. Sí, sobre todo porque nada, es mucha info, entonces hice como un vuelo así de pájaro, de técnicas y de para qué sirve la conservación. Si les interesó algo en particular, puedo ahondar en algún tema en particular. O sea, y eso me pasé el tiempo, así todo. Pero bueno, llegué tarde, así que... No hay problema, fueron 5 minutos. ¿Leemos alguna de las del chat? Sí, espera. Empezamos por la... Ok. Tengo una pregunta antes de empezar con la de chat, pero esto no tiene mucho que ver con la charla, sino con tu apreciación de un problema. Una vez estuve en una reunión con uno de los tipos que manejan mucha plata para conservación y le preguntaron, si tuvieras $1 millón, ponele, por una cantidad de dinero, ¿preferías proteger a la vaquita, que quedan pocas, o ponerla en una especie, por ejemplo, que está en estado vulnerable, que tiene poblaciones más, que están amenazadas pero en peligro? Vos, desde el punto de vista de la conservación, si tuvieras que decidir eso, ¿qué harías? A mí me encanta eso, porque la pregunta del millón siempre me encantó, ¿no? La pregunta del millón en el sentido de tenés $1 millón, ¿qué haces? De hecho, tengo un amigo que es de una organización alemana que nos da fondos para la investigación, que él muchas veces hace eso, de la pregunta del millón. ¿Para qué lo destinás? Y a mí me pasó estar en charlas sobre la vaquita y veo el despliegue que hacen, que es bestial, pero bestial, en el sentido de que la vaquita montaron un oceanario, básicamente, para poder hacer esto de las capturas. Capturaron 2 animales, 2 vaquitas, y las llevaron a este centro que es como si fuera un oceanario montado en el medio de la nada, con piletas donde los tenían ahí. Un montón de dinero. Y capturaron 2 animales, se murieron los 2 y ahí quedó. Y todo el dinero se fue ahí. Entonces, obviamente, te terminás replanteando y decís, ¿cuántas especies hay que quizás con el mismo dinero se podrían haber visto mucho más favorecidas desde la gestión, quizás, desde la divulgación, desde otros lugares? Lo que pasa es que hay una incomodidad detrás de todo esto que tiene que ver con no bajar los brazos. Uno lo que hace es, termina diciendo, bueno, entonces ya fue la vaquita. ¿Qué hacemos? ¿No gastamos nada? No, sí, gastemos, pero no tanto. Y no, pero a ver, si queremos hacer algo hay que gastar mucho. Pero ya lo que vimos también es que gastando mucho tampoco se hizo nada. La vaquita es un tema muy particular porque hay muchos intereses políticos, hay un cartel de droga detrás, o sea, hay un montón de cosas. Si bien después lo debatimos, pero es muy bueno el caso de la vaquita porque lo que hace es te muestra cuál es la dimensión de una especie, todo lo que hay detrás, desde comunidades, tráfico, de lo que obtienen, porque la vaquita queda enredada en las redes porque están pescando un pez que se llama la totoaba, que la vejiga se vende como afrodisíaco en China. Entonces, el valor de esa vejiga que tiene, de la totoaba, es tan alto que existe un mercado clandestino que está justamente manejado por un cartel de drogas, ¿no? Que son los especialistas en traficar y distribuir. Entonces también hay intereses políticos detrás, es muy complejo. Si los que les interesa ver esto y todo lo que tiene que ver con la conservación de la vaquita, les recomiendo Vaquita CPR, se llama. Vaquita CPR, que es como la resucitación, la RCP, pero en inglés, CPR. Es lo mismo, pero lo que hicieron para toda esta historia. Yo
desde mi punto de vista, a tu respuesta, a tu pregunta, Martín, yo prefiero apostar a soluciones que involucren a la comunidad, siempre. O sea, lo que necesitamos es que la solución no sea un acto inmediato, sino que sea un punto de quiebre para el resto, o sea, que sea constante a lo largo del tiempo. Y eso implica involucrar el factor humano. Eso implica involucrar a las comunidades. Eso implica romper un montón de paradigmas, eso implica romper culturas muchas veces. Es generar conciencia también eso. Entonces yo si pudiera elegir, yo elegiría eso. Y después, para cerrar el tema vaquita, creo que hay otra cosa, acá me voy a meter quizás en un tema que es un poco controversial, pero creo que hay mucho marketing detrás. La vaquita es un animal sexy, como decimos nosotros. Los delfines son animales sexys, o sea, a la gente los atrae. Hay un fetiche detrás del delfín, o de las tortugas marinas. Nosotros lo que nos pasa es que trabajamos con el delfín franciscana, que es un delfín que quizás no es, no es tan sexy, porque no salta, no hace exhibiciones, color gris, medio feo, tiene un pico fino y largo que a mucha gente capaz le parece medio feo. Entonces, la vaquita es hermosa, como animal es hermoso. Y toda la movida que hay detrás de eso, de acciones de conservación, es donde hay mucho marketing. La vaquita fue ignorada durante mucho tiempo. Yo me acuerdo cuando iba a la universidad que vimos que nos explicaban el distance sampling para poder estimar la abundancia de animales. Había un tipo que era justamente Lorenzo, un amigo que es el que lidera lo que es vaquita, que había estimado la abundancia de vaquitas con un solo avistamiento. O sea, date cuenta la cantidad de bichos que había para que el tipo tenga que usar un avistaje para poder estimar. Y esto es un paper que tiene 35, 40 años. 30 años, ponele, tiene el paper. Entonces la vaquita fue muy ignorada. Ahora, ¿qué pasó? Hay todo un marketing detrás de la conservación. Aparece Leonardo DiCaprio con una camiseta de yo amo a la vaquita, pongan dinero. Y mucha gente que tiene dinero del millón lo sigue a Leonardo DiCaprio y pone la plata. ¿Me parece bien? Me parece fantástico. Ojalá existieran más Leonardo DiCaprio destinando más dinero a más proyectos. El problema es que se centre todo exclusivamente en ese marketing. ¿Sí? Yo tengo una pregunta respecto a eso. ¿Qué tanto influye el papel de Greenpeace en todo ese marketing? Bueno, eso es interesante, porque Greenpeace, nosotros trabajando en una ONG, lo que nos pasa muchas veces es que nos topamos con gente que cuando uno dice que trabaja en una ONG hay como una suerte de prejuicio, ¿no? Como diciendo, ustedes son como Greenpeace, qué sé yo. No somos como Greenpeace, no necesariamente cualquier ONG es como Greenpeace. Greenpeace para mí tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, en el sentido de que Greenpeace son activistas. Nosotros hacemos trabajo de investigación, de educación, apoyamos decisiones de gestión. Es diferente lo que hacemos, es un trabajo completamente diferente. Greenpeace son mucho más reaccionarios. Y los Sea Shepherds, muchísimo más. Los Sea Shepherds eran gente de Greenpeace que se abrió su propia ONG. Paul Watson, el capitán Paul Watson, que tiene una flota de barcos, es la flota privada, creo que más grande del mundo, y lo que hacen es directamente van al choque, le tiran el barco encima a un barco ballenero, se le tiran encima, le hacen abordajes, o sea, son como piratas del mar, o sea, tiene un rol súper activista. ¿Me gusta o no me gusta eso? A mí me encanta, pero creo que no se limita solamente a eso. ¿Sí? Me parece que las decisiones no tienen que ser tan drásticas ni tan violentas. Entonces Greenpeace, o mejor dicho, las actividades, las actitudes como la que tiene Greenpeace, pueden ser contraproducentes, porque por un lado despiertan interés, despiertan una alerta, pero por otro lado hay una suerte de sensacionalismo también detrás de eso, que sirve también para poder alimentar los flujos de fondo para poder mantener la organización. Ahí me meto en otro tema controversial, pero que no voy a entrar, pero yo diría que las actitudes como la de Greenpeace tienen sus pros y sus contras. Los pros que despiertan conciencia y la contra es que quizás tienen un modo tan violento que hace que a mucha gente también le produzca rechazo. Es mi opinión igual, ¿eh? Es mi opinión. Sí. Está. Había levantado la mano Agus.
quería preguntar. Sí, una preguntita. Bueno, creo que es bastante conocimiento general saber que el tema de la contaminación, particularmente de plásticos, tiene un efecto bastante importante sobre los peces. Quería saber si había algún dato particular sobre las especies de delfines que estuviste trabajando. Bien, es buenísima la pregunta. Porque por fin se está empezando a hablar mucho del tema plásticos. Quizás no se habla de la manera adecuada, porque se habla mucho, por ejemplo, de los microplásticos, que si bien es importante, los impactos directos en este tipo de megafauna no es por microplástico, sino que es por macroplásticos. De hecho, nosotros incorporamos microplásticos todo el tiempo. Se dice que había un cálculo que decían que uno en un transcurso de 5 años consume el equivalente a una tarjeta de crédito en plástico, una cosa así. Obviamente son números alarmantes, pero lo que tiene que ver con interacción con vida marina que le puede llegar a causar la muerte o algún tipo de trastorno físico, son los plásticos más grandes. En el caso del delfín franciscana hay datos de eso. De hecho, hay un paper, una publicación de Pablo Denuncio, otro gran amigo de la Universidad de Mar del Plata, que él analiza el contenido estomacal de los delfines para ver cuáles son las presas y demás, y encuentra plásticos. Y después, si buscan en internet delfín franciscana y plástico, les va a aparecer una foto de Brasil, donde se ve el delfín franciscana con un anillo de plástico que como que se metió en el pico y no le permitió abrir el pico. Aparece muerto, obviamente. Entonces, sí, hay interacciones. También con las tortugas marinas, muchísimo plástico en estómagos de tortugas marinas. Nosotros trabajamos en tortugas marinas y estamos encontrando plástico desde hace más de 15 años. Sí, el de tortugas algunas comen medusas, ¿no? Muchas veces he leído Claro. que las confunden. Exactamente, se confunden a las bolsas de plástico con las medusas. Bueno, ahí está el tema por ejemplo, de lo que hablamos del tamaño de los plásticos. Una cosa es que haya un trocito de una tapita de gaseosa o lo que sea. Otra cosa es una bolsa. Una bolsa produce una obstrucción que le impide comer. El animal se termina muriendo básicamente por no comer. Cachalotes, habían encontrado un cachalote, tenían 65 bolsas plásticas en el estómago, varado, muerto. Y claro, si tenés el estómago lleno de bolsas. Entonces, esa es una de en términos de conservación, la ingesta de plásticos así grandes es una de las cuestiones de las amenazas que tienen, ¿no? Los cetáceos. Sí. Gracias. Gracias, Leo. Y hablando de plásticos, un poco a mí también se me vino la pregunta, me imagino que ya se debe estar abordando de alguna manera el impacto del cambio climático en las poblaciones de los mamíferos marinos y de los ecosistemas, digamos, marinos en general. ¿Eso cómo viene? El cambio de temperatura de los mares, y bueno, me imagino las dietas, todo se altera, ¿no es cierto? Totalmente. Sí, totalmente. Bueno, eso es interesante. Justamente cuando hablábamos antes de qué cosas nos interesa saber de los mamíferos marinos o qué cosas son importantes, y hablamos del tema de la presencia o de la posición en particular. Hace unos años o sea, mi mujer y yo los dos nos fuimos a vivir a Sudáfrica, y trabajamos ahí en Sudáfrica con un grupo que trabaja en cetáceos ahí, y tenían un proyecto en particular que tenía que ver justamente con eso. En Ciudad del Cabo lo que hacían era analizar cuáles eran los efectos del cambio climático en los cetáceos. Entonces se comparaban datos históricos de posiciones con datos nuevos, y se ven diferencias que son abrumadoras. Sobre todo en zonas de transición. Por ejemplo, justo estábamos en una zona donde se junta el Índico con el Atlántico. En esas áreas se ven cambios críticos, porque hay cambios de temperatura, del agua. O sea, en una zona tenés tiburones, en la otra no. Por poner ejemplos, ¿no? En una tenés delfines, en la otra tenés ballenas, o sea, se ven cambios. Entonces, claro, el cambio climático lo que hace es termina alterando ese límite, esa barrera entre esas dos zonas. Entonces, sí, obviamente se observan en las distribuciones de los animales, y principalmente, ¿no? Y eso se puede traducir también en otras cosas más complejas desde lo fisiológico, como por ejemplo en la reducción en la capa de grasa y otro tipo de cuestiones.
que es no por el cambio climático directamente, sino por el cambio de hábitat que es producto del cambio climático. O sea, es indirecto. Gracias, Leo. Mepa, que ya podemos ir a las del chat, ¿no? Si no, pobre, no te liberamos más. No, tranquila, tranquila. Había aquí una chica, no, perdón, Alan Pisiulo. Me interesa mucho el tema. ¿Habrá algún curso orientado a animales marinos del sur, Antártida? No solo mamíferos. ¿Saben dónde puedo buscar? Gracias. Bien, buenísimo lo que dice Alan, porque la verdad es que así es como yo me metí en todo esto, haciendo cursos. Yo iba a la universidad, y en la universidad, bueno, vos lo sabes, Mariana, porque fuimos juntos, pero en la universidad está orientada básicamente a lo que es biología molecular y genética, no exclusivamente, pero principalmente, y yo no estaba encontrando lo que quería. Entonces empecé a moverme por otros ambientes, y en esa época, la verdad que el Internet uno lo usaba para mandarse algún mail o una cosa así, pero no existían redes sociales ni nada de eso donde uno pueda enterarse de lo que pasaba. Entonces, claro, uno veía carteles pegados en la universidad, entonces yo hacía cursos. Había un curso de cetáceos poco conocidos, que lo dictaba la Fundación Cetus, otros amigos también, en qué sé yo, como tenía una parroquia en Belgrano, ¿no? 2 días. Yo iba feliz, ¿viste? Yo iba feliz con mi anotador y tomaba apunte de todo. Después había otro curso que lo dictaba gente del Museo Argentino de Ciencias Naturales, el doctor Hugo Castelo y Marcela Junín, que lo dictaban en una sala del Hospital Durán. Me iba a la sala del Hospital Durán y hacía el curso. Y así fue como terminé entrando directamente a Acuamarina, porque hubo un curso en el zoológico, lo dictaba un amigo mío, se llama Diego Alvareda, que es un grande de las tortugas marinas y la gestión y el tema plásticos también. Y lo volví loco a Diego. Me quedaba más tiempo, le hacía preguntas, todo, y él me dijo, mira, ¿conoces Acuamarina? No. Ok, es esto. Este es el contacto. Y ahí después me enteré, junto con lo del cartel en la facultad, coincidió en que a los 10 días me fui de campaña. Ahí directamente. Entonces el tema de los cursos son importantes. Hoy por hoy la virtualidad también ayuda a eso, porque podés participar de cursos que se hacen en otro lado del mundo. Por ejemplo, todo lo que es el trabajo de observador a bordo o de PAM, que es lo que contaba antes de las actividades sísmicas. Los observadores a bordo tienen que tener determinados cursos hechos. Y hoy por hoy hay cursos teóricos que uno los puede hacer a distancia. Nosotros, lamentablemente, no hay una oferta tan grande de cursos. En Brasil, por ejemplo, tenemos amigos que han activado mucho con esto. Sobre todo por el tema de la pandemia y del confinamiento. Mucha gente en su casa decía, bueno, siempre me interesaban los delfines, por ejemplo, tengo ganas de hacer esto. Le pasa que a la gente se le despertan cosas que tenía guardadas hace mucho tiempo y se pone a aprender, ¿no? Nosotros particularmente desde Acuamarina hicimos algo parecido, donde ofrecimos un curso gratuito, online, de 2 días, o sea, eran 2 sesiones, donde hablábamos básicamente del delfín franciscano. Entonces hicimos un primer día que era justamente el estudio de parámetros biológicos en general, comportamiento, dieta, etc. Y el segundo día hablábamos de conservación, hablamos de las problemáticas, hablábamos de las medidas de mitigación, la parte de gestión, Entonces, lo vimos como en esos 2 módulos. La respuesta de la gente fue espectacular, porque ni bien lo pusimos, en menos de 2 horas ya se habían cubierto los 100 lugares que teníamos. Entonces, obviamente, nos ganamos también muchos enemigos que decían, yo también quiero entrar, entonces, ¿qué hago? Entonces dije, bueno, tranquilo que vamos a hacer otros. O sea, que a los que les interese esto, y sigan después, no sé, al Instagram, por ejemplo, Acuamarina, que es donde ponemos más cosas, vamos a estar haciendo el mismo curso de nuevo, pronto. Porque, bueno, tuvo esa buena repercusión. Con respecto a mamíferos antárticos, la verdad es que es súper interesante eso. Yo no conozco cursos específicamente de eso, pero la biodiversidad ahí es alucinante, porque tenés un montón de focas también, tenés sobre todo ballenas grandes,
Las poblaciones muy particulares de orcas. Sería buenísimo un curso de eso, pero bueno, ya lo veremos. Quizás es una idea, lo podemos armar desde Aquamarina. Podemos armar un curso que sea de eso. Totalmente. Florence, espera que Florence levantó la mano. Dale. Hola, mucho gusto, muchas gracias por la charla, estuvo muy interesante, de verdad. Hola. Yo quería preguntar, aprovechando que tocaron el tema de cursos, si desde Aquamarín, por ejemplo, hacen voluntariados también, porque a mí me interesa la etología y me interesa específicamente en vida marina. Bien. Bueno, es clave eso. Las ONG, básicamente, trabajamos muchísimo con todo lo que es el voluntariado. Lo que hicimos ahora es estamos muy limitados ahora con el tema del voluntariado, básicamente por todo lo que es la pandemia. El trabajo de campo también está limitado y demás. Y lo que nos dimos cuenta es que, como tenemos tantas ramas distintas de trabajo, porque trabajamos en programas educativos, trabajamos en cuestiones más que tienen que ver con gestión, trabajamos con comunidades, trabajamos en proyectos de trabajo de campo. Hay gente que no le gusta todo. Entonces, los que les interesa hacer un voluntariado con nosotros, nos pueden escribir, ya sea a mi mail o ahí al Instagram o lo que sea, y nosotros lo que hacemos es les mandamos como una especie de 10 preguntas sencillas, y nos armamos una base de datos para ver en qué proyectos los podemos considerar y en qué proyectos no. ¿Sí? Nos sirve a nosotros para tener una idea del perfil, ¿no? Hay gente que le encanta el trabajo de campo, le encanta navegar y no le gusta hablar con chicos, por ejemplo. Y está perfecto. Entonces sabemos que dan para un perfil, pero quizás no para otro tipo de voluntariado. Pero sí, el voluntariado es fundamental. Lamentablemente, te digo, ¿eh? ¿Por qué? Porque el voluntariado es súper importante en el sentido de que uno lo que hace es crear una formación desde lo profesional, ¿no? Uno aprende participando de proyectos, pero lo malo de todo eso es que se está transformando en algo a nivel global, donde hay una línea muy fina entre lo que es el voluntariado y lo que es la mano de obra gratis. Hoy estoy controversial, me estoy metiendo en cada cosa, pero bueno. Al punto que en el ambiente de los mamíferos marinos, justamente por esto de que son considerados especies sexy o lo que sea, se está haciendo algo que a mucha gente como por ejemplo a mí no nos gusta, y es que son voluntariados pagos. Donde querés participar, ok, tenés que pagar tanta plata. Y hay algunos que salen una bestialidad de dinero. Una semana, $2.500, te digo, me parece algo irrisorio. Entiendo que la ONG necesite fondos, pero me parece que justamente la gente que trabaja para vos no es la manera. Entonces, por eso digo que hay una línea que es muy fina, muy, muy fina. Cuando yo empecé a hacer los voluntariados, lo que ganaba además de experiencia era que de repente se me dan oportunidades. Me fui a trabajar en Estados Unidos con todo pago durante 4 meses y eso fue una recompensa, ¿no? Hoy por hoy la cosa está un poco así. Pero bueno, está buenísimo el voluntariado, como digo, pero no está bueno ser un voluntario eterno. Ni para el voluntario, ni para la organización. Te lo dice un voluntario eterno. Listo, muchas gracias. Y yo justo me estás arruinando mi negocio que iba a cobrar los voluntariados con los monos, pero bueno. Mirá que lo hemos hablado esto, ¿eh? Sí. Pero espera, no, es verdad, también hay proyectos que son tan famosos que se pueden dar el lujo de cobrar y a veces hay voluntariados en tesis doctorales o cosas que es lo que decís vos, también la gente pudiera aprender e incorporarse a un grupo de trabajo de investigación, tiene que ver bien. Pero otra cosa que te quería comentar es esto también que a veces me pasó de dar clases acá en Corrientes, de que a veces hay estudiantes que lo ven cuando viene una charla de delfines o un paper de cetáceo que ellos lo presentan y siempre lo ven como algo interesante, pero a veces como muy lejano de realizar, porque estamos totalmente entre ríos, inaccesible, ¿no? del monte, claro, pero también es trasladar esto. Yo cuando era joven quería estudiar monos y vine acá, tampoco era... o sea, ¿cuán
como contar esa historia de no sé, que por ahí no es tan difícil, es cuestión de también salir, como decís vos, y hacer cursos en todos lados, levantar la mano, ofrecerte de voluntario, viendo bien dónde caes, y salir a buscar tu camino también. Para un biólogo no es tan fácil como si no salís vos. No, totalmente. Lo que pasa es que ¿no? yo creo que hay un tema que lo vemos mucho, sobre todo cuando vamos a dar charlas a los coles, y es que no conocemos el lugar donde estamos, no sabemos el ambiente que nos rodea. La famosa frase que somos un pueblo de espaldas al mar y demás, tiene un componente que es real. A mí me pasó que cuando yo empecé con el proyecto, me acuerdo, mi primer novia, que era de La Pampa, la abuela me contaba que en Reta, en el balneario Reta, que está ahí cerca de, como de Necochea, que ella iba de vacaciones ahí, habían encontrado, perdón, un segundo, ¿eh? Que la perra me está rompiendo el peluche favorito. ¿Qué pasó? En Reta, vuelvo a la abuela de mi ex. Me contaba que en Reta habían sacado una tortuga gigante del tamaño de un fitito. Yo, esta señora está delirando. Esta señora está delirando, dije yo. Pero bueno, le decía todo que sí. Obviamente la acababa de conocer. Yo empezaba a salir con mi novia. Era como, no quería caerle mal a la señora, no me iba a poner a discutir. Pero la verdad es que tenía razón. En nuestro país tenemos tortugas laúd, que son enormes. Pueden tener el tamaño, no te digo de un fitito, pero cerca. Y tenía razón la señora. Entonces yo me di cuenta que no sabía lo que tenía. Y es normal no saber. Es completamente normal. Si a mí me preguntas toda la biodiversidad de Corrientes, yo no la sé. Es normal. Ahora, hoy por hoy, como está planteada la cosa y todo lo que es el mundo digital, el que quiere puede saber. O sea, la información está mucho más disponible. De cualquier manera, la capacidad de explorar es algo que lo tiene que desarrollar uno. ¿Qué quiero decir con esto? La información está disponible, sí, de manera pasiva, sí, así como te meten anuncios, publicidad todo el rato. Pero ¿qué pasa? La manera activa de buscar algo, esa cuestión de explorar, es algo que tiene que salir y que nacer de uno. A mí me pasó por el tema de los cursos. Cuando yo de repente veo delfín franciscana en Bahía San Blas, yo no sabía lo que era un delfín franciscana, no tenía ni idea de dónde quedaba Bahía San Blas. Entonces, lo importante es salir a explorar. Mucha gente capaz que se debe estar enterando ahora de que hay delfines en el país, o de que hay tortugas marinas, o de que hay cachalotes, o de que hay ballenas. Entonces, en ese sentido, me parece que nuestro país es un lugar impresionante, desde un montón de cuestiones, y sobre todo en lo que tiene que ver con biodiversidad. Y no solo en tierra, sino también en los ambientes marino-costeros. Entonces, es cuestión de analizarlo. Les pongo un ejemplo. Cuando con mi mujer fuimos la primera vez de ella a Península Valdés, quedé alucinada. Me dijo, ¿y por qué no vivimos acá? Mi respuesta, además de decir hay mucho viento y hace frío, mi respuesta fue, la verdad es que es un lugar alucinante desde la biodiversidad. ¿Por qué? Porque te dicen, anda a ver ballenas. Sí, vemos ballenas, pero ¿qué vemos también? Lobos marinos, elefantes marinos, tonina overa, ves guanacos, ves armadillos, ves tarántulas, ves ñandú, ves zorros, ves no, lo que se te ocurra. Lo que te ocurra, ¿qué hay que hacer? Hay que salir al campo, hay que salir, hay que explorar. Entonces, para mí es un poco eso, ¿no? Salir al mundo. Y no verlo tanto por YouTube o por Instagram. Tal cual. Buen mensaje, Leo. Che, acá me dijeron por cucaracha que como que en 10 minutos cerremos, así que lamentablemente no vamos a poder llegar a leer todas las preguntas, pero sí me interesó esta de uno de los estudiantes de la materia, el Joaquín, que te preguntó si cambia mucho la metodología para cetáceos marinos y los cetáceos de río. Es interesante eso, es muy buena pregunta, sobre todo porque hay mucha gente que desconoce que existan cetáceos de río. Los cetáceos de río generalmente están súper amenazados. ¿Por qué? Porque la pesca en el río es mucho más fácil que la pesca en el mar, o que la pesca costera. Entonces tenés en el Amazonas, tenés algunas especies como el Linea geofrensis, que es ese delfín rosa, el tucuyí,
Tenés otro delfín que es el delfín del Yangtze, el Irrawaddy, eso está en Vietnam, en Myanmar y toda esa zona. Son delfines que están súper amenazados. La metodología para trabajar en conservación para mí es siempre la misma, involucrarse con las comunidades locales. Hay mucha gente en Perú, por ejemplo, que trabaja, o en Colombia, que trabaja en el Amazonas con comunidades locales. Y eso es clave, es encontrar esa manera. Desde lo logístico, no creo que haya tantas diferencias. Las hay porque el ambiente es más reducido, o sea, no es lo mismo poner un pinger en el medio del río que te bloquea el río directamente, o que tiene un alcance de 100 metros, no es lo mismo eso que ponerlo en el medio del mar, obviamente. Pero bueno, la clave siempre, el punto de partida es involucrar a las comunidades locales. Totalmente de acuerdo. Bueno, y después otra pregunta hizo Joaquín, si se podría probar con genética del comportamiento para probar si los delfines tienen una atracción / detección diferencial hacia las redes. Eso es interesante. Bueno, esto tiene que ver también con un poco lo que planteamos al principio de lo que hace a la extrapolación, ¿no? Lo que decía mucha gente es, bueno, pues hagamos una cosa, pongamos una red en un oceanario, un delfín, y veamos si la detecta o no. Pero bueno, tener un delfín franciscana específicamente es difícil, no hay, la verdad que no hay delfines franciscanos en cautiverio, duran muy poco, cuando cae alguno, duran muy poco, es muy difícil de mantener una especie muy frágil en ese sentido, tiene altos niveles de estrés, es comparable a los ciervos, por ejemplo, tienen altos niveles de estrés. Entonces, es difícil extrapolar desde ese lugar. Desde la genética del comportamiento, se podría hacer algo, pero también lo veo complejo. Lo veo complejo. Es una idea, es una punta de ovillo, se puede tirar de ahí. Se puede tirar de ahí. Lo que sí se está haciendo mucho desde la parte genética, con especies en general, con especies oceánicas, es lo que es la genética ambiental. O sea, toman muestras del agua y analizan qué especies pasaron por ahí. Y eso es un dato importante de presencia de animales. Ahí tiré una paralela, pero bueno. Una punta, no, está bien. Después otra propuesta para el tema de las redes, de que se quedan en las redes atrapados, es si se pueden generar sonidos con la frecuencia del depredador natural. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque el depredador natural es la orca de estos delfines, ¿no? Y lo que pasa muchas veces es que cuando se usan sonidos de depredadores, se usó, por ejemplo, para lobos marinos. Entonces se pone un sonido de orca en una boya para espantar a los lobos marinos y la verdad que terminan aprendiendo y se terminan saltando arriba de la boya. Y en Chile lo hicieron esto. Y no, en ese caso, pero bueno, los lobos marinos son otro tipo de especies, tienen otra inteligencia cognitiva, es otra cuestión. Pero en el caso de las alarmas, poner alarmas de ese estilo siempre pasa por lo mismo, tiene que ver con el rango de acción. Si uno pone alarmas eso en todo un área enorme, tiene ese desplazamiento de que estábamos hablando antes. Si uno lo quiere poner en una red, la verdad que no hace falta que sea un sonido de una orca, porque ya el sonido de un pinger, que es un beep, ya cumple con el sentido, ¿no? Bien. Bueno, a ver, unas últimas que sumaron acá, que es, hola, a mí me gustaría comenzar a formarme como etóloga marina. ¿Qué libros o qué autores me recomiendan leer? Uf, muy interesante. Si querés, mándame un email y te respondo y te pongo ahí un montón de... Dale, te mando deciré, trabajos o lo que sea. si estás por ahí, Sí, mándalo un mail. Ahí están pidiendo los datos de contacto. Yo puse el mail en el chat y después cuando subamos el video de la charla a YouTube, ahí va a estar en el link del video de YouTube todos los datos de Leo también para que hagan preguntas. Mientras tanto, ahí tienen el mail. Dale. Buenísimo. Unas últimas. Quizás podrían ser válidas varias de las hipótesis, pero en diferente porcentaje. ¿Podría estar condicionado por las conductas particulares de una especie o su edad, como las crías de orcas que juegas con las boyas? Sí, puede estar condicionado no solo por eso, sino también por las condiciones meteorológicas. Puede ser que haya determinadas corrientes que hacen que los delfines caigan más.
Puede estar dado por la turbidez del agua, puede estar dado por los patrones de mareas, algo importante, porque habíamos visto ya que se mueven por la marea. Entonces quizás están cayendo más en marea alta que en marea baja. Lo que pasa es que eso nosotros no lo podemos saber, porque cuando nosotros levantamos una red y hay un delfín, no sabemos en qué momento del día cayó, si fue en marea alta o fue en marea baja. Pero si no, eso sería un dato interesante, por ejemplo. Puede estar dado también por una cuestión poblacional, o puede ser lo que decía de que la cría se acerque a jugar. Nosotros la verdad es que caen de todo, caen madres con crías, caen solo crías, caen machos. Generalmente las diferencias se dan por la distancia a la costa. Cuando son redes más cercanas a la costa, lo que caen son básicamente madres con crías, que suelen estar más cerca. Pobrecitos. Una cosa, vamos a cortar la grabación y como que termine la clase formal, pero después seguimos contestando algunas preguntitas, 5 minutos más, si Leo puede. Okay. Sí, un ratito. Si son 5 minutos más, sí, no pasa nada. Sí. Sí, por lo menos, no sé cuántas quedan. Pero más formalmente... No, bueno, Leo, era para formalmente agradecerte la charla y parar la grabación. Así que, bueno, gracias por participar. Muchísimas gracias a ustedes. Fue re importante. Gracias, Leito. Gracias. Estimulaste un montón de estudiantes. Bueno.